o fundamentos sobre las bases de datos. Iniciamos con un tema básico y es ¿qué es una base de datos? Una base de datos en sí, como su definición básica y primaria, es que es un conjunto de datos de un mismo contexto relacionados entre sí y organizados sistemáticamente. Cuando hablo de sistemáticamente, no estoy hablando ni de un software ni de un hardware. Hablo de un sistema como por ejemplo un directorio telefónico, donde tú tienes una base de datos de todos los contactos organizados por nombre o por apellido. Eso es a lo que hace referencia a la palabra sistemático. Y además de eso, tiene como característica que sea de fácil acceso. Ya en el entorno informático, sí hacemos énfasis en que está bajo una plataforma, bajo un sistema que nos facilite realizar consultas, extraer y manipular información. ¿Cuáles son las características de una base de datos? La independencia que tenga de la lógica de los datos. La redundancia mínima, es decir, que de acuerdo a cómo esté estructurada y esté bien estructurada, no va a haber necesidad de repetir información. Los conjuntos van a estar organizados de una manera tal en que el acceso es rápido y no vamos a tener que dar vueltas para conseguir un dato porque tenemos multiplicidad. El acceso concurrente hace referencia a que múltiples usuarios pueden acceder a un mismo objeto sin que éste se vea afectado. La integridad de los datos está un poco relacionada con esto, ya que además de que el usuario acceda a la información, no va a tener inconvenientes entre la multiplicidad de usuarios, pero a su vez la base de datos vela por el correcto almacenamiento de la información. La seguridad. Una base de datos como tal nos permite tener ciertas reglas de acceso y restricciones sobre la información. El respaldo y la recuperación. Es importante tener un sistema de respaldo de la información. En caso de un fallo, poder recurrir a estos respaldos y que el sistema no se vea afectado. Referente a cuáles son los elementos básicos de una base de datos, encontramos, por ejemplo, el dato. El dato en sí no nos va a decir nada, el dato es una representación de una variable. El dato puede ser un número. Tú tienes ahí almacenado, supongamos que hay un número de cédula, pero no sabemos qué es un número de cédula. Y si hay 1.100.000, nadie sabe qué hace el dato porque en sí no nos va a transmitir ningún tipo de información. Los datos se clasifican en diferentes tipos. Hay datos alfanuméricos, hay datos numéricos, hay datos de tipo fecha, hay datos de tipo lógico, que son los de falso verdadero, o como alguna gente lo conoce como booleanos, que son falso y verdadero. ¿Qué es un campo? Un campo es la representación de un individuo o un objeto. Por ejemplo, si tenemos el directorio telefónico, un campo de esa base de datos de nuestro directorio telefónico va a ser el nombre, si lo tenemos almacenado por nombres, por apellidos, por teléfono, por dirección, cada uno de esos va a ser un campo, similar a un atributo que me califica un objeto como tal. Y el registro es el conjunto de todos esos campos. Un registro es como una fila. Todo el ítem 1 sería el registro. Cada una de estas columnas es un campo y el valor que está almacenado en sí dentro de ese campo es un dato. Hay diferentes tipos de base de datos. Por ejemplo, se pueden clasificar de acuerdo a su administración, de acuerdo a su gestión y cómo se manejan. Estos tipos de datos se clasifican en jerárquico. Jerárquico fue el primer sistema de modelo de datos que existió. Consistía en un sistema de niveles que podía llamarse como un árbol, donde existe una categoría padre y donde tiene unos hijos que a su vez tienen otros hijos y se van almacenando.
Esto tenía problemas con redundancia de información, porque muchas veces dentro de alguno de los niveles jerárquicos, por allá de la tercera generación de hijos, podía repetirse una información que no habían tenido en cuenta en un nivel superior. Modelo de red. Este modelo, digamos que fue un poco más flexible, trabaja a base de nodos, entonces un mismo hijo puede tener varios padres, porque llega información de diferentes nodos hacia él. Tiene comunicación con diferentes nodos o hijos o hermanos en este caso. El modelo relacional. Ese es el modelo que conocemos hoy en día, es el más utilizado. Como su nombre lo indica, se basa en relaciones. Y es la forma lógica de almacenar los conjuntos de datos. Los conjuntos se llaman aquí tuplas. Está basado en unas relaciones, en las filas y en las tablas en que se maneja realmente la información, los campos y las columnas. El modelo relacional se ocupa de la estructura de los datos, la manipulación y la integridad de los mismos. Las relaciones están formadas por los atributos y por las tablas. Y existen, por ejemplo, reglas de integridad sobre esa información. Y hablamos de una cardinalidad, donde se habla de las relaciones uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Respecto a la integridad y a esa cardinalidad, se dice que, por ejemplo, como observaciones, que si dos tablas tienen una relación uno a uno, la clave o el identificador único de una de ellas solo la deberá conservar una y la otra, si necesita hacer un llamado, hará un llamado como una llave secundaria. Si dos tablas tienen conexión de uno a muchos, el campo clave de la tabla principal deberá aparecer relacionado en las siguientes tablas. Y si las tablas tienen relación muchos a muchos, debe disgregarse, debe empezar a explosionarse, como se dice en el área de sistemas, porque las relaciones muchos a muchos no deben existir. Existe el modelo orientado a objetos. Este modelo, digamos que es más de tipo de programación relacionado con la programación orientada a objetos, con Java en estos casos. Maneja unos métodos y unas propiedades que podrían ser las herencias, que son las que se heredan de los objetos. Ahora hablando de los modelos de datos respecto a la información como tal, a la estructura de lo que se va a manejar, digamos que hay diferentes modelos de base de datos. Podemos hablar de los modelos conceptuales. El modelo conceptual de datos identifica las relaciones de más alto nivel entre las entidades. En este modelo no se va a incluir atributos, no se especifica ninguna clave principal, simplemente hacemos como una abstracción de qué va a contener nuestro sistema. Como pueden observar en la gráfica, solo nombramos las entidades y con quién está relacionada, sin decir la cardinalidad. Simplemente si tenemos un conjunto de datos clientes, el cliente está relacionado con un artículo, está relacionado con una forma de pago, está relacionado con diferentes procesos dentro de la compañía, y simplemente en este modelo de datos hacemos una conceptualización, una abstracción a nivel general de lo que quiere el sistema. A continuación está el modelo físico. El modelo físico ya representa cómo se va a construir la base de datos. Tiene como características especificar las columnas, o sea, los campos que va a tener, los atributos que va a tener dicha tabla. Por ejemplo, si hablábamos del caso de los objetos de medio de transporte, podríamos decir que el objeto pluvial va a tener, o el objeto río, en ese caso, podría tener un nombre, un valor, una longitud, una profundidad, si se tiene, va a definir cada una de esas tablas.
Y el modelo de datos físico es un modelo de datos lógico que está almacenada en la base de datos que se va a implementar. Incluye las entidades, las relaciones, los atributos, se especifican las llaves, se especifican tanto primarias como externas y se debe hacer una normalización. Cuando hablamos de normalización hablamos de pulir o de ir organizando la información de manera tal que no se repita, que vemos que cuando hacemos unas relaciones y yo tengo que pasar un atributo muchas veces, es porque la base de datos está mal organizada y mal estructurada. Hay que normalizarla, hay que empezar a organizar y ajustar y a estructurar la información. ¿Qué interviene dentro de una base de datos? Un gestor de base de datos, un sistema gestor de base de datos o un DMS es un sistema que permite gestionar las solicitudes de los usuarios, que permite hacer consultas, manipular la información. Digamos que Postgres como tal, o sea que hay muchas confusiones con la gente. La base de datos que tenemos en sí es el conjunto de información, como la base de datos de la IDES. El sistema manejador, el motor de base de datos que utiliza, en este caso para nosotros es Postgres. Eso sería lo que viene a ser, lo que nos permite hacer las consultas, la manipulación de la información. Digamos que dentro de las funciones que tiene un sistema de gestión de base de datos, aparte de la integridad, la concurrencia y la seguridad de la información, está la definición de los datos. Para la definición de los datos, vamos a hacer uso del lenguaje SQL. El SQL es el lenguaje más utilizado para el manejo de base de datos relacionales, fue creado en el año de 1970. Nos permite especificar la definición de los objetos que constituyen una base de datos. Permite hacer creaciones, modificaciones o eliminaciones de los conjuntos de datos. La otra función importante que tiene es la manipulación, que estas ya son las acciones que permite hacer sobre los datos, sobre la información en sí, como consultar, insertar, eliminar y modificar la información. Todo esto, como les digo, a través del lenguaje SQL. Ahora hablando de bases de datos espaciales, digamos que la característica principal de un dato espacial es su representación, su posición. Por tanto, esa misma característica es importante dentro de la base de datos. Es establecer el marco de referencia para definir la ubicación, la localización y la relación con otros objetos dentro de una base de datos. Los sistemas de referencia espacial pueden ser de dos tipos: georreferenciados, que conocemos normalmente, donde se establece la posición, y los no referenciados, que ya solamente manejan un valor físico. La construcción de la base de datos como tal también implica un proceso de abstracción, igual que en las bases de datos normales, una abstracción del mundo real. Se hace una representación simplificada de toda la información que se va a trabajar. El gestor de base de datos espaciales permite la adopción de una arquitectura integrada en la cual el administrador de datos es extendido para manejar los objetos por la geometría que se maneja, que es una de las características esenciales de esta información. Permite describir la localización, la topología y los atributos. También se utiliza el lenguaje SQL de esta manera extendido para manejar las geometrías, y se incorporan funciones para el manejo de los datos espaciales. Digamos que en el caso de nosotros que utilizamos Postgres, Postgres tiene su módulo espacial que es PostGIS, que nos permite tener el manejo de estas funciones, y todo eso a través del lenguaje SQL, así como Oracle con su Oracle Spatial. La base de datos relacional, como es Postgres o como es Oracle, digamos que se comporta diferente a lo que son las databases en ArcGIS. Porque en ArcGIS, si hay un módulo de hacer consultas SQL, digamos que todo es mucho más gráfico y está soportado en funciones.
Mientras que dentro de la base de datos, todo lo que usted quiera manipular, extraer, manejar, transformar, debe ser a través del lenguaje SQL. Solo es con código que se maneja la información. Digamos que hablando de los modelos de datos geográficos, tenemos, por ejemplo, aquí el modelo de la base de datos de POT, el modelo conceptual, porque estamos viendo a nivel macro qué tendría, qué elementos tendría la base de datos. Y aquí tenemos un caso ya donde se va a trabajar a otro nivel. Digamos que estamos hablando más de un modelo físico, un poco llevado al lógico. ¿Por qué? Porque nos explica esta base de datos, cuáles serían sus grupos y a su vez cómo se dividen sus temas y qué objetos tiene cada uno de ellos. Digamos que seguimos dándole en la mirada macro que teníamos del modelo conceptual, pero ya explosionado para cada uno de los grupos como tal. En los modelos de datos geográficos, básicamente hacemos la representación general de la información. Identificamos la tipología de los objetos. Entonces, debemos mostrar para el usuario general cuáles de esas datasets, cuáles de esos conjuntos de datos o esos objetos son punto, línea y polígono, cómo es su representación, para que el usuario tenga una mirada un poco más detallada a lo que vimos anteriormente. Aquí también se relacionan las tablas alfanuméricas, si llegasen a tener tablas alfanuméricas dentro del sistema. Y se representan también o se identifican de una manera diferente a las tablas geométricas. Hablando de las geodatabase como conocemos dentro del software de Esri, digamos que los componentes bases de las geodatabase son los feature class, los feature dataset, los raster, los object classes y las relaciones. Y otros componentes de los cuales sí hemos trabajado, casi todos, están los dominios, que los dominios nos van a identificar o nos van a dar valor o caracterización a un conjunto de atributos. Son los valores que puede tomar ese campo. Están las tipologías y los subtipos. Consideraciones importantes para el momento de seleccionar el software y el hardware, en caso de ser necesario. Pues hay que tener muy claro para qué se va a utilizar, quiénes van a tener acceso a la información, de esos quiénes están habilitados para modificar la información. Porque recuerden que podemos tener niveles de edición, de consulta y los que son de administración como tal. Además de eso, debemos saber o debemos pensar, visionar, provisionar cómo se va a acceder a la información, a través de qué herramienta, qué aplicación vamos a utilizar para manejar esa base de datos. Las bases de datos tienen reglas y limitaciones, incluidas las bases de datos geográficas. Están hechas y creadas para proteger la información de las posibles fallas humanas, porque digamos que como regla, por ejemplo, está definida la parte ya geográfica en este caso, que es qué unidad debe estar localizado en este, por ejemplo, sobre una red de acueducto. No debe estar en la mitad de la vía. Y los constraints o las limitaciones que tiene es a nivel de manipulación de datos, donde nos dice, por ejemplo, que un campo como el identificador único de esa red o de ese hidrante, el código, no debe ser un valor nulo. Debe contener datos porque es la llave primaria de él y la que nos va a permitir relacionarlo con otros objetos dentro de la base de datos. Dentro de las bases de datos espaciales, hay unos estándares definidos por el OpenGIS, 3 categorías de funciones que son las básicas, las consultas de relación espacial y los análisis. Entonces, por ejemplo, allí tenemos un caso de PostGIS, que es el módulo espacial de Postgres.
donde nos puede decir que las funciones básicas son como, por ejemplo, el tipo de geometría, la dimensión, el sistema de referencia. Y como consultas de relaciones espaciales tenemos, por ejemplo, intersección, adyacencia, relación cerca a, y como análisis, pues ya las operaciones que podamos realizar sobre la información, como son unión, buffer. En la versión actual de base de datos Postgres con su módulo PostGIS existen más o menos más de 1500 funciones. Cada que hay una nueva versión, digamos que ellos mantienen actualizadas las funciones, eliminarán unas, agregarán otras, pero siempre en pro de mejorar el rendimiento de la base de datos y hacer asequible la información al usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de funciones espaciales. Tenemos una capa de hospitales que tiene unos atributos que son el nombre y la representación, que en este caso es punto con sus coordenadas. Tenemos una capa de vías donde nos muestra el nombre de la calle y el tipo de geometría que maneja. Y hacemos una consulta, por ejemplo, que necesitamos saber cuál es la distancia, cuál hospital está más cercano donde nosotros nos encontramos. Entonces, simplemente a través del manejo del lenguaje de SQL, vamos a hacer la consulta, hacemos un select y utilizamos una función espacial que es distance en este momento y le decimos que la distancia entre el objeto hospital y el objeto vías. ¿Qué va a revisar él ahí? La parte geométrica, la coordenada. Entonces él va a verificar la distancia de los hospitales y las vías. Ahora queremos ir más allá, queremos ver cuál es la distancia mínima para saber cuál sería el hospital más cercano de donde nos encontramos. En este caso, vamos a utilizar la misma consulta, ya de una manera con funciones de SQL, que es la agrupación, y vamos a decirle, dígame el identificador de la vía o el código único de la vía, el nombre de esa vía, con la mínima distancia al hospital. Y me lo organice por el identificador de la vía y la calle. En este caso, nos arroja dos registros. Que ese sería como uno de los casos más comunes que podemos tener.